Estamos estudiando acerca de la ley de Dios, acerca de la ley, y comenzamos a ver los mandamientos y los principios que guían a la ley de Dios. Vamos de vuelta a Éxodo capítulo 20. Vimos que la base, el fundamento de la ley de Dios es el amor, que la única obediencia que Dios acepta es la obediencia motivada por amor hacia Él. Y vimos que el principio fundamental de la ley es el amor, luego se divide en amor a Dios y amor al prójimo, y luego los 10 mandamientos son una expresión de aquel amor adaptado a la raza caída. Y luego las Sagradas Escrituras es la revelación, es la manifestación de aquella ley. Entonces las Sagradas Escrituras se puede llamar la ley de Dios porque es la Biblia que nos enseña cómo vivir aquella ley de amor en la vida diaria, en la vida cotidiana, cuando nos relacionamos entre nosotros y también en nuestra relación con Dios. Vimos que el tercer mandamiento nos muestra, o el segundo mandamiento de la ley de Dios nos muestra que la motivación debe ser el amor. Ahí en el capítulo 20 de Éxodo, versículo 6 dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así que el guardar los mandamientos ha de ser el resultado de amar a Dios. Los mandamientos no son tan solo mandamientos, son promesas. A través del mandamiento Dios nos está diciendo lo que Él nos va a llevar a nosotros a cumplir. Todos sus mandamientos son promesas, dice la hermana de White. Así que cuando Dios nos ordena hacer algo, Él nos está dando el poder para que hagamos su mandamiento. Y si nos sometemos a su voluntad, entonces ese mandamiento se va a cumplir en nosotros. No es el propósito de la ley de Dios el forzarnos a obedecer, sino que el llevarnos a obedecer. Y ese principio lo desarrolla el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 4. Y versículo 3, vamos a leer desde el versículo 3, el apóstol Pablo dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu. Así que la justicia de la ley, los mandamientos divinos, ha de ser algo que se cumplen en el ser humano, no que son forzados. Es algo que naturalmente se lleva a cabo producto de la motivación del amor. Es por eso de que en el libro de Hebreos, el Señor nos enseña de que cuando los mandamientos son escritos en la mente y en el corazón, al capítulo 8 de Hebreos, dice el versículo 9, versículo 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Así que el Señor escribe su ley en nuestro corazón, en nuestra mente, y eso causa entonces que haya una obediencia natural, que sigamos a Dios en forma natural, no es algo forzado, no tienen que haber los que están alrededor nuestro recordándonos de la obediencia. Eso es lo que Dios anhela, que cada uno de nosotros naturalmente obedezca a Dios. Y este versículo del Nuevo Pacto viene de Ezequiel capítulo 36.
Ezequiel capítulo 36 nos muestra cómo este pacto funciona. Ezequiel 36, del versículo 25 en adelante, dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis preceptos y los pongáis por obras. Así que cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, y una de las cosas que el Espíritu Santo trae con él es el amor de Dios en nuestros corazones, entonces él nos motiva a la obediencia. La señal más clara del nuevo nacimiento es la obediencia. Es un corazón que antes era rebelde y de que ahora obedece a los mandamientos de Dios, no porque se lo impone, no porque la iglesia lo demanda, sino porque el Espíritu Santo mora en él, le está motivado por el amor, y el Espíritu Santo lo lleva naturalmente a obedecer los mandamientos. Cuando la iglesia tiene que aumentar las leyes para que haya obediencia, entonces hay un problema con el corazón. Los miembros no están convertidos. Cuando se los tiene que andar persiguiendo, se tiene que crear nuevas leyes para que guarden el sábado, y se anda restringiendo, hay que andarle enseñando a la gente la manera que se viste, la manera que se cortan el pelo, que no te usen joyas, y hay que estar constantemente repitiendo esas cosas. Entonces el problema está en el corazón. Hay rebeldía en el corazón. Porque el corazón no ha sido sometido a la autoridad de Cristo. Por eso cuando somos nacidos nuevamente, hemos de someternos a Jesús para que Él sea nuestra autoridad y Él nos controle a través de su voluntad. Entonces el corazón está lleno del amor de Dios y es naturalmente obediente. Esto no quiere decir que no va a haber una batalla, porque la carne no ha sido extirpada de ti. Tú sigues aún con la naturaleza caída, y esa naturaleza caída va a seguir batallando contra la voluntad divina. Pero ahora la tendencia de la vida no es rebelión, la tendencia de la vida es amor a Dios y obediencia a sus mandamientos. El anhelo del alma es ser totalmente fieles a Cristo. Muy bien, vamos entonces de vuelta a Éxodo 20, porque queremos examinar el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento, y que el cuarto mandamiento nos enseña de todos los mandamientos. El cuarto mandamiento es el central. No hay un mandamiento que sea más importante que otro, pero los mandamientos cumplen distintas funciones. Y el cuarto mandamiento es el evangelio en la ley. Es el evangelio en la ley, y eso es lo que vamos a ver hoy. Y yo pienso que como adventistas nosotros no hemos visto la hermosura del sábado. Nos relacionamos con el sábado de una manera legal, muy legal. Lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer es la definición del sábado para la mayor parte de los adventistas. Y eso se encuentra en muchas de los argumentos que tenemos dentro de la iglesia de lo que se puede y lo que no se puede hacer el sábado. Y esa es la manera que los judíos, tristemente, en la época de Cristo se relacionaban con el sábado. Y para asegurar la santidad del sábado, habían creado un sinnúmero de leyes de lo que se podía y lo que no se podía hacer el sábado. Entonces habían perdido de vista realmente la hermosura del sábado. Y hay varias razones por qué el sábado es tan importante. Una de ellas es el sello de Dios. ¿Y por qué es el sello de Dios? Es porque el sábado es la señal de una relación, es la señal de una relación de amor entre Dios y su pueblo. En otras palabras, es como, ¿cómo lo podríamos usar? En un matrimonio es cuando se firma el certificado. La pareja se casa, se firma el certificado de entrega, se entra en ese convenio del matrimonio, en el pacto del matrimonio. El sábado es el certificado que muestra que estamos en una relación de amor con Dios. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos entonces al versículo 8 del capítulo 20.
Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces aquí vemos, como todos los otros mandamientos, la ley de Dios tiene una expresión externa, física. No cometerás adulterio, se refiere al hecho carnal, pero también se refiere a la actitud mental, que ocurre dentro de tus pensamientos. Y Jesús nos muestra que el mandamiento gobierna los pensamientos cuando dice, si miras a una mujer para codiciarla, entonces has cometido adulterio, has violado el mandamiento. Dice, no matarás, pero Jesús dice que si tú le dices a tu hermano estúpido o estás enojado con alguien y tienes una relación rota, entonces has violado el sexto mandamiento. Entonces el mandamiento tiene una expresión externa, pero el mandamiento también se refiere a lo interno, a lo que está más allá de lo que se ve. Y el sábado nos muestra claramente de que Dios tiene un día, es el séptimo día y ese día le pertenece a Él. Toda la Biblia lo llama el día de Dios. Este es el único día que Dios lo llama su día. Tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, Dios o Jesús se manifiesta como el Señor, como el dueño del sábado. Y Dios espera que sus hijos, en cumplimiento del mandamiento, en forma física, ellos honren el sábado y lo santifiquen o lo mantengan santo el sábado, porque nosotros no podemos santificar el sábado ya es un día santo, nosotros tan solo podemos mantenerlo santo con nuestras acciones. El hombre no tiene poder para santificar nada, es Dios el que santifica. Entonces, el sábado nos muestra la autoridad divina. ¿Por qué? Porque el sábado nos muestra que Dios es el creador y su jurisdicción es el cielo y la tierra. Él es el dueño de todo. Por lo tanto, el sábado es el mandamiento que nos muestra la autoridad divina en los 10 mandamientos. Por eso el sábado, parte del hecho del sello, es que el sábado nos muestra la autoridad divina. No hay otro mandamiento en la ley que nos muestre tan claramente la autoridad divina. ¿Quién Dios es Jehová Dios. ¿Qué es Él? Él es el creador y donde gobierna el cielo y la tierra. Entonces la jurisdicción divina es toda su creación. Él es el creador, por lo tanto nosotros debemos obediencia y lealtad tan solo a Dios. El sábado define claramente aquello. Es por eso que Satanás odia el sábado, porque muestra que Él es un impostor. Si tú sacas el mandamiento del sábado, entonces se saca de la ley la definición de quién es el dueño del universo. El sábado es el mandamiento que nos muestra claramente por qué nosotros le debemos obediencia a Dios y por qué hemos de someternos a Él. Él es nuestro creador. Él es el Padre de todo ser creado. Por lo tanto, Él tiene la autoridad sobre todo. Satanás odia ello y cambia el mandamiento. Y entonces en el mandamiento, en el primer día de la semana, si se lo observa con conocimiento, entonces nos ponemos bajo su autoridad. Lo reconocemos a Él como el Dios de este mundo. Pero el sábado va más allá. Tiene una hermosura el sábado que a lo mejor no la hemos visto antes y me gustaría que la veamos ahora. Vengan al libro de Hebreos, capítulo 3. Hebreos, capítulo 3. Versículo 18. Al capítulo 4 y versículo 10. Dice... estoy en Santiago. Hebreos capítulo 3, versículos 18 al 4:10. Dice,
¿Y a quiénes juró que no entrarán en su reposo? Quiero que noten aquí cómo el apóstol Pablo está hablando del reposo divino. Dice, ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Dos razones por las cuales no entraron en el reposo divino, que era simbolizado por la tierra de Canaán. Incredulidad y desobediencia. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó al oír la palabra, por no oír ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, él está usando el ejemplo de Israel en el desierto, cuando Dios les ordenó que entraran a la tierra de Canaán la primera vez y no entraron. ¿Por qué fue que no entraron? Murieron en el desierto, porque no creyeron y desobedecieron. Pero él está usando la palabra reposo más allá de simplemente la tierra de Canaán. Él está usando la palabra reposo en su sentido espiritual, el hallar reposo de nuestros pecados, salvación, el reposo divino. Y dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Entonces ahora él comienza a hablar del sábado. Y usa el sábado como para ilustrar el reposo que Dios desea que tomemos. Dice, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Entonces, el sábado es un ejemplo del reposo divino. Es un ejemplo físico del reposo divino que Dios desea darnos a los seres humanos. Y el apóstol Pablo claramente aquí toma eso, porque está hablando de la invitación que Dios le da al ser humano a entrar en su reposo, a hallar descanso en Cristo. Y este reposo nos es entregado a través de las buenas nuevas o el evangelio. Pero para entrar en aquel reposo hemos de primero tener fe y luego obedecer. Son las dos condiciones. Y luego dice el versículo 4, porque en cierto, versículo 5, y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día. Hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y esa palabra reposo en el griego es la palabra sabatismos, que es un día de reposo, un día sábado. En otras palabras, el apóstol Pablo aquí no nos está enseñando a guardar el sábado. No es el propósito del capítulo 4 de enseñar a guardar el sábado, pero el apóstol Pablo le está hablando a un grupo de judíos y al hablarles a ellos, él está usando el sábado, el descanso sabático, como ejemplo del descanso que se encuentra en Cristo Jesús, la salvación. Y mire cómo dice luego. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, en el reposo de Dios, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. En otras palabras, el sábado, el sábado es una herramienta divina para enseñarnos lecciones espirituales
de cómo nosotros descansar en Cristo Jesús. Esa es la función más profunda del sábado. Si nosotros aprendiésemos a guardar el sábado como se debe guardar el sábado, no habría legalistas en nuestro medio. Porque dice el versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo, el reposo divino, la salvación, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Ahí se encuentra la lección de la justificación por la fe, la justicia por la fe. El descansar de mis obras para entrar en el descanso divino, el descanso que Dios ha proveído. Así que vamos ahora a ver otros ejemplos en el Nuevo Testamento de cómo el Nuevo Testamento da un significado espiritual al sábado. No, tristemente, miren, los evangélicos han visto esta lección del sábado y ellos tan solo le dan la importancia a la lección y sacan la realidad física. Pero eso no se puede hacer, porque al sacar la realidad física destruyes la lección de la realidad. Los adventistas nos hemos quedado con la realidad física, pero no hemos visto la lección espiritual del sábado. Y es importantísimo que aprendamos la lección que el sábado nos enseña cada 7 días. Cuando el sábado viene, cada 7 días, el propósito no es que simplemente, bueno, guardes el sábado y que entres y que dejes de cocinar y de comprar y de esas cosas. Se debe hacer eso. Pero eso, el propósito de eso es enseñarnos algo más profundo y entrenarnos en la vida espiritual, cómo hemos de vivir en Cristo. Vamos al libro de Mateo. Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. 11, 28 al 30. Aquí el Señor Jesús nos invita a descansar en Él. Dice, venid a mí, todos los que estáis cargados y turbados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En el original no hay capítulos ni versículos. Y Mateo es muy interesante porque Mateo pone esta invitación de Jesús a descansar en él. ¿Y qué es lo que viene en el capítulo 12? Inmediatamente, si tú estás leyendo estos 5 capítulos, esta es una historia que fluye. Entonces, lees la invitación de Cristo Jesús a descansar en Él y tomar su yugo para hallar descanso para el alma, que es la invitación evangélica, es la invitación a la salvación. Y mire lo que viene luego, dice, en aquel tiempo, capítulo 12, iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. ¿Qué nos va a hablar el apóstol Mateo? Nos va a hablar del sábado. Y dice, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron, aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día sábado. Y Jesús comienza a enseñarles acerca del sábado. ¿Qué significa guardar el sábado? El propósito del sábado es dar reposo al alma. Eso es lo que muestra aquí. Entonces, en la mente de Mateo, el sábado ilustra lo que Jesús enseñó, cómo obtener descanso en él. Venid a mí todos los que estáis cansados y turbados, yo os daré descanso. Y Mateo usa el sábado para ilustrar aquella invitación de Jesús. Entonces, el sábado cumple una función práctica en la vida cristiana para que nunca nos olvidemos de las lecciones del Evangelio, de cómo hemos de ser salvos en Cristo. Y Dios lo estableció en el corazón de su ley. Miren, vámonos de vuelta al libro de Éxodo, capítulo 20. Éxodo 20.
Éxodo 20, versículo 8. Ya lo leímos, pero lo vamos a leer de nuevo. Miren lo que dice. A veces leemos la Biblia y no nos detenemos a meditar y a pensar en lo que nos está enseñando. Miren, capítulo 20, versículo 8. Dice, acuérdate del día de... ¿Cuál es la palabra? En el original es la palabra sábado. Tristemente en las ¿cómo se llama? En las traducciones españolas le han sacado la palabra sábado y le ponen la palabra reposo. Pero la palabra sábado significa reposo. ¿Qué significa la palabra sábado? Reposo. Reposo. Entonces, ¿cuál es el propósito del sábado? Reposar. ¿Qué es lo que está buscando Dios? Enseñarnos a través del sábado. El reposo. El descanso. Entonces, hay una relación directa entre la salvación y el sábado. El sábado es el profesor que te enseña cómo ser salvo. Pero si la palabra está ahí, es directa. Es por eso que los apóstoles en el Nuevo Testamento usan el sábado para enseñar la lección del Evangelio. Ellos no ven una contraposición entre el Evangelio y el sábado, como los evangélicos, como los protestantes. Los protestantes ven una guerra entre el Evangelio y el sábado. Esa guerra no existe en las Sagradas Escrituras. En las Sagradas Escrituras, el propósito del sábado es enseñarnos a descansar en Cristo Jesús. Y lo hace físicamente. Pero las lecciones, vamos a verlas ahora, vamos a ir a los distintos textos de las Sagradas Escrituras que nos hablan del sábado y vamos a ver cómo en las Sagradas Escrituras el sábado nos enseña lecciones del Evangelio en el Antiguo Testamento. Desde el momento que fue otorgado a Adán y Eva, el sábado enseña la lección de cómo entrar en el descanso divino. Es por eso que el sábado es tan precioso para Dios. Miren. Vamos a ver a Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20, versículo 8 y versículos 12 y 20. Ezequiel capítulo 20, versículos 12 y 20. Dice, Ezequiel capítulo 20, versículos 12 y 20. Dice, y les di también mis días sábados, para que fuesen por señal entre mí y ellos. Aquí se encuentra el concepto del sábado ser una señal especial entre Dios y su pueblo. Pero ¿cuál es el propósito del sábado en este versículo? Dice, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. De acuerdo a este versículo, ¿qué lección desea Dios que el sábado nos enseñe? Que Él es Jehová. Ya, pero más aún. Él es Jehová, que yo soy Jehová, y luego ¿qué dice? Que Él lo santificó. Entonces, ¿cuál es la lección del sábado? Que tú no eres santificado por tus obras, es Jehová quien te santifica. Es una lección en la justicia por fe. Es Jehová que te santifica. Esa es una de las lecciones del sábado, hermanos. Entonces, cada vez que nosotros entramos al sábado, el día viernes a la puesta del sol, una de las lecciones que debiéramos acordarnos es que nosotros somos santificados por Dios. Es Dios el que nos santifica. Él es el que nos transforma y nos cambia, nos da victoria en Cristo Jesús. No es basado en mis fuerzas, es basado en Él. Y esa es la lección del sábado. ¿Por qué? Porque el sábado desea enseñarte a descansar. Y si tu religión te quita el descanso, no importa cuánto guardes el sábado, realmente no guardas el sábado si tú tienes una religión legalista. Porque el propósito del sábado es enseñarte ¿qué? A descansar. Y parte del descanso es el entrar en esta experiencia de descansar en Cristo Jesús. El Señor dice, venid a mí todos los que estáis cansados.
y turbados. Yo os haré descansar. Y parte de la experiencia de descansar es tener plena seguridad que el que comenzó en mí la buena obra la terminará hasta el día de Cristo Jesús. Vamos al versículo 20. Santificad mis días sábados, o mi día sábado, y sean por señal entre mí y vosotros. Nuevamente este aspecto de la señal. El sábado es señal entre Dios y su pueblo. ¿Por qué es señal? Yo pienso que no hemos realmente obtenido el mensaje de los versículos. ¿Por qué el sábado es sello? El sábado es sello porque Dios ha obrado en el pueblo de Dios la santificación y los sella con el sábado, el símbolo de aquella experiencia que ellos han permitido que Dios los santifique y estén listos para el sellamiento. Y el versículo 20, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Qué propósito aquí nos cumple el sábado? Dios personal. ¿Cómo? Es mi Dios. Ya. Entonces el sábado aquí nos enseña de que Dios está interesado en una relación personal conmigo. Ese es el mensaje del sábado. Él es mi Dios. Y Él es mi Dios que me santifica. Así que Dios es el santificador, así como Él también es el justificador. El sábado es una lección en la justicia por fe. Es una lección práctica de cómo nosotros hemos de adquirir la justicia de Cristo. Y esta experiencia se encuentra en una relación viva con Dios. No sacamos nada de guardar el sábado si nosotros no tenemos una relación con Cristo que es viva. El propósito del sábado es mantener fresco en la mente de que Dios anhela tener una relación viva con nosotros. Es por eso de que cuando Jesús viene y salen estos hombres que dicen, Señor, Señor. Estaban eso en Mateo 7, ¿no? Los hombres, ¿qué les dice el Señor? Señor, Señor, no hemos profetizado en tu nombre, no hemos hecho grandes cosas en tu nombre y en tu nombre hemos echado fuera demonios. El Señor le dijo, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Entonces ellos tenían una religión basada no en una experiencia personal íntima, no conocían a Cristo. Ellos tenían una experiencia basada en lo que ellos hacían por Cristo y ellos se sentían seguros por lo que hacían por Cristo y se pierden al final. Ese es el mensaje del sábado. El sábado te enseña a descansar de tus obras, a no confiar en tus obras y poner tu confianza en el Dios que te santifica y en el Dios que es tu Dios, una relación personal íntima. Muy bien, vamos a ver qué más nos enseña el sábado. Éxodo 31. Éxodo 31. Las lecciones del Evangelio que el sábado nos enseña. Éxodo 31. Y versículos 14 al 15. Así que dice, guardaréis el día de sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días trabajarás, mas el séptimo día es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabajare en el día de reposo, ciertamente morirá. ¿Qué lección te está enseñando el sábado? ¿Qué lección te enseña el sábado? ¿Qué lección enseña el sábado de acuerdo a este versículo? Que la paga del pecado es muerte. Esa es una lección evangélica, ¿no? Esta es una lección del evangelio. El sábado te está enseñando el evangelio. El sábado te muestra que si tú has pecado, mereces la muerte. Muy bien. Vamos a ver otra lección que el sábado nos enseña. Estamos viendo versículos bíblicos que los hemos conocido, pero que no hemos obtenido la lección espiritual que el versículo desea enseñarnos. Hemos por lo general usado estos versículos simplemente para obtener lecciones físicas, lecciones de la vida externa, pero hay lecciones más profundas. Números 28.
9 al 10. El sábado nos presenta la solución para el pecado. Números 28, 9 al 10. Dice así. Las ofrendas, el capítulo 28 de Números presenta las ofrendas diarias. Cada día debía presentarse en la mañana un cordero y otro cordero en la noche. Esas eran las ofrendas diarias y habían acierto. Leámoslo desde el versículo 1 para que quede en contexto. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí guardaréis ofreciéndomela a su tiempo. Les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová, 2 corderos sin tacha de 1 año. Cada día será el holocausto continuo. Entonces, 2 corderos, uno en la mañana y uno en la tarde. Un cordero ofrecerás por la mañana y otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Pregunta, ¿qué simbolizaba el cordero? El cordero sacrificado. Representaba la muerte de Cristo. De Cristo. ¿Y por qué? ¿Por qué moría el cordero? Porque era inocente. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Ya, entonces el cordero tenía como propósito enseñarle a Israel la solución para el pecado, ¿cierto? La solución de su problema de pecado se encontraba en el sacrificio que Dios había provisto. Ellos todos estaban condenados a pecado. ¿Por qué? Porque todos habían violado la ley de Dios. Pero Dios había proveído una solución para el problema y la solución era el sacrificio. Y había un constante recordatorio de aquella solución que se ofrecía mañana y tarde, mañana y tarde. Ya, vamos ahora entonces al versículo 9. Más el día sábado, 2 corderos de 1 año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con su libación. Es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. Así que el día sábado, ¿qué ocurría el día sábado? Se duplicaba la ofrenda. Entonces, ¿qué lección le estaba enseñando el sábado? Todos los días habían 2 corderos. ¿Cuántos se sacrificaban el sábado? 4. 4. ¿Qué es lo que la Biblia está tratando de decirnos en cuanto al sábado? Que de todos los días de la semana, el día por sobre todos que nos enseña cómo ser salvos es el día sábado. Amén. En otras palabras, cuando vamos a la iglesia, nosotros debiéramos salir, pero plenamente sabios de cómo nosotros debemos ser salvos. Cristo debe ser exaltado el día sábado. Es el día para exaltar a Jesús. ¿No es esa la lección ahí? Todos los días se debe exaltar a Cristo, pero el día sábado se debe hacer doble. El día sábado los que van a la iglesia, los que escuchan los sermones, les debe quedar clarito cómo ser salvos. Si vienen con el peso de los pecados y de la abrumación de la semana, el sábado es el día de libertad. El sábado es el día de sanidad. El sábado es el día de salvación. Si hoy escuchares mi voz, ese hoy es el día sábado. El día sábado es el día que Dios dejó sobre todo otro día para que nosotros encontremos salvación. Pero ¿cuántas veces vamos a la iglesia, salimos y no aprendimos nada de Jesús? Se habló de todo, pero nada de Cristo. Se han presentado temas maravillosos, pero no se exaltó a Jesús. Y el pecador viene y se va, y puede que esa semana muera y no encontró a Cristo Jesús. El día sábado es el día en que se debe exaltar a Cristo y la salvación más que cualquier otro día de la semana. ¿No es esa la lección que está enseñada ahí? Es una lección espiritual, ¿se fijan? Entonces nosotros debemos asegurarnos que nuestros cultos, nuestra manera de guardar el sábado es cristocéntrica. Que Cristo es exaltado como el Salvador del mundo. El sábado no es un día para poner pesos en los hombros de la gente. El sábado es el día para levantar los pesos. Lo vamos a ver eso en un ratito, si que no alcanza el tiempo y si no lo vemos la próxima semana. Muy bien.
Entonces ya hemos visto que el sábado nos enseña que la paga del pecado es muerta y el sábado nos enseña cuál es la libertad del pecado. ¿Dónde se encuentra la libertad? En el sacrificio proveído para nosotros. Éxodo 20. Miren lo que no debemos hacer el sábado. Hay una cosa que no se puede hacer el sábado. Éxodo 20, versículos 8 y 9. Dice, acuérdate del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios, es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas o poblaciones. ¿Qué es lo que no se puede hacer el día sábado? Trabajar. ¿Por qué? Porque es un día de descanso. Ahora, esto es una realidad física, pero la realidad física desea enseñarte la realidad espiritual. Es como cuando nosotros participamos de la Santa Cena. Si tú no entiendes la lección espiritual que el vino, el pan y el lavamiento de los pies te enseña, no tiene valor alguno lo que estás haciendo. Es lo mismo con el sábado. Si tú guardas el sábado, dejas de trabajar, entras ya no vas a la iglesia, no miras televisión, pero no entiendes conocimiento, no entiendes sabiduría de lo que el sábado realmente te está tratando de enseñar y que experimentes, entonces el sábado no tiene valor alguno. Vamos a ser igual que los judíos, que ellos guardaban el sábado, pero vino el Señor del sábado y lo mataron. ¿Por qué? Porque ellos no vieron relación alguna entre el sábado y Cristo Jesús. Pero si nosotros tenemos el conocimiento espiritual del sábado, entonces lo físico llega a ser precioso, porque lo físico nos está entrenando y nos está enseñando la realidad espiritual. Entonces aquí el sábado nos enseña a descansar físicamente, pero ese descanso físico tiene un propósito espiritual. Nos está enseñando cómo ser salvos, cómo entrar en el descanso divino. Porque el sábado es símbolo del descanso divino. Muy bien, vamos a ver un poquito más de esto. Esto es la parte importante que quiero que aprendamos, hermanos. No hemos de trabajar, sino que debemos entrar en el descanso. Ahora, miren, nosotros el viernes nos preparamos para el sábado. Dejamos todo listo, llega la puesta del sol y dejamos de hacer lo secular. Dejamos de trabajar y ahora entramos al día sábado. ¿Qué significa eso? ¿Qué nos está tratando de enseñar eso? Vamos a ver. Esto queda claro en las Sagradas Escrituras. Mire, vengan al libro de Génesis, capítulo 2. Génesis, capítulo 2. Esta fue una de las primeras lecciones que Adán y Eva tenían que aprender en su vida. Probablemente la lección más importante que ellos debían aprender. Dice el capítulo 2, versículos 1 al 3, dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Cuando Adán y Eva entran a la experiencia del sábado, ¿qué es lo primero que nos informa el versículo 1 del capítulo 2? Sí, ya estaba todo hecho. Estaba todo hecho. ¿Qué había hecho Dios? Lo había acabado todo. En otras palabras, cuando Dios invita a Adán y Eva para entrar a la experiencia del sábado, Dios los invita a descansar, no en lo que ellos han hecho, sino que en lo que Él ha hecho por ellos. ¿Entienden eso? Esa es la orden, ese es el orden en el cual nosotros hemos de existir. Adán y Eva no descansaron porque habían trabajado.
ellos descansaron para poder trabajar. ¿Entendieron eso? ¿Entendieron ese orden? Miren, Dios obra, esta es la orden divina. Dios trabaja por 6 días, Él hace todo lo que hay que hacer y lo culmina, lo termina, lo completa el día 6º. La obra está terminada y ahora Él descansa. El descanso es el descanso divino, el descanso sabático. Él descansa porque ya terminó todo. Al ser humano, Dios lo crea el viernes en la tarde. Lo único que tiene que hacer Adán es nombrar unos cuantos animales y luego Dios crea a Eva. Eva no hizo nada. Y Dios los invita a entrar en el descanso sabático. Ellos no descansan porque han trabajado. Ellos descansan porque Dios ha trabajado por ellos. Ahora ellos entran en el descanso divino y luego trabajan. Ese es el orden del evangelio, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿Agarraron eso? Sí, pastor, pero ¿cómo sería entonces ahora? En el principio fue así, el primer sábado, pero ¿y ahora nosotros? Es que ahora por principio es lo mismo. Miren, no pierdan Génesis 2, pero vamos a ver a Éxodo. Éxodo pone este mismo orden en el mandamiento. El descanso. Esto es tan importante entenderlo, porque si no entendemos esto, no vamos a entrar al evangelio, a la experiencia del evangelio. Vamos a estar siempre tratando de ganarnos el evangelio por nuestras obras. Éxodo 20, versículo 8. Dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras. Pregunta: ¿el mandamiento qué ordena primero? ¿Trabajar o descansar? Descansar. No, acuérdate. Descansar. Ahí se encuentra el orden del origen. Descanso primero, trabajo después. ¿No es esa el orden del evangelio? Mire, vengan a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Porque por gracia sois salvos. La salvación es el descanso espiritual, el descanso que Dios desea que entremos, su descanso. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No trabajamos para ser salvos, no obramos para ser salvos, sino que hemos de ser salvos primero, hemos de entrar en el descanso de la salvación. Y mire lo que viene después, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Se fijan el orden? Viene descanso primero y viene obras después. El resultado del descanso son las obras. ¿Qué pasa si yo trato de obrar para descansar? Quiero que piensen eso. ¿Qué pasa si yo trato de obrar para descansar o trato de obrar para hacerme salvo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Quién es el que hace eso? Lo hacemos con nuestros méritos y no por medio de Dios. Claro. Ya, pero piensa en lo que dijimos al principio. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Dios obró y luego descansa. No, somos Entonces, como Dios. Cuando yo obro para tratar de obtener el descanso, ¿qué estoy diciendo? Yo soy Dios. Es por eso que el sábado es el sello divino, porque en el sábado la posición de Dios y la posición del ser humano son claramente delineadas. Dios es el que santifica.
Dios es el que hace la obra. El que entra en el sábado dice, Dios, yo no tengo obra alguna que ofrecerte, pero entro en el sábado para reconocer que tú eres mi todo, tú eres mi Dios, tú eres el que me santifica, que me da vida, que me justifica. Todo lo eres tú. Y cuando tú entras en esa relación con Dios, entonces Dios te capacita para obrar. Es la enseñanza del Evangelio, es la enseñanza sabática y es la enseñanza del Evangelio. Por lo tanto, el sábado es el Evangelio de la ley. Qué lindo, ¿no? Eso nos muestra que no hay guerra entre la ley y el Evangelio. Son uno. Dios inscribió el Evangelio en la ley, en el mandamiento del sábado. Ahora, nosotros lo hacemos físicamente, pero hay una lección muy importante. Vamos de vuelta a Génesis. Hay una lección muy importante para que nosotros aprendamos, que debemos aprender, que es una lección básica de la vida. ¿Por qué trabajamos? El trabajo es un mandamiento. Entre los adventistas no pueden haber flojos. Entre los adventistas no pueden haber aquellos que dependen del gobierno en nuestros países, ¿no? En Australia, en esos países donde el gobierno da el dinero a los desempleados, los adventistas no pueden depender de eso. Porque el mandamiento tanto dice, acuérdate del día de reposo, como también dice 6 días trabajarás. Los adventistas deben ser trabajadores honestos, trabajadores duros, que trabajan sus 6 días honestamente. Pero ellos no trabajan para ganarse la vida, como muchas veces nosotros lo decimos. Porque la lección del primer sábado que Dios le enseñó a Adán y Eva es que ellos primero descansan y luego trabajan para cumplir un mandamiento, porque Dios ya les proveyó todo. ¿Sí o no? Cuando Adán vino a la vida, ¿qué tuvo que hacer él para ganarse la vida? Nada, ya estaba todo hecho. Dios ya le había proveído su casa, Dios le había proveído sus compañeros, los animales, le había proveído todos los frutos y luego le proveyó su esposa. Dios le proveyó todo, Dios había terminado sus obras. Todo estaba proveído, todo garantizado, que mientras ellos permanecieran en relación con Dios, la lección del sábado, todo estaba proveído. Entonces, ¿para qué trabajar? Porque Dios nos ordena trabajar. Tú trabajas para cumplir un mandamiento, no para ganarte la vida. La vida te la otorga Dios. Si tú te quedas desempleado y no tienes dinero que entra, Dios te garantiza que Él te va a proveer lo necesario para tu vida. Porque ese orden viene desde el principio. Nuestras obras muestran nuestra cooperación con Dios. No muestran que nosotros estamos a cargo de nuestra salvación. Entonces, ahora en la salvación, en el Evangelio, para yo poder ser salvo, ¿qué debo hacer? Dejar de obrar. Debo abandonar mis obras, porque si yo sigo obrando, ¿qué le estoy diciendo a Dios? Yo soy Dios, yo me puedo justificar a mí mismo. No te necesito, Dios. Ese es el mensaje del día domingo. El mensaje de la ley del domingo es: no necesitamos a Dios. Nosotros podemos obrar nuestras propias obras, hacer lo que queremos. Somos Dios nosotros mismos, porque tenemos el poder de cambiar la ley de Dios. ¿Vieron? Entonces, la ley del sábado nos demanda descanso primero. Para descansar hemos de cesar de nuestras obras. Es por eso que el día viernes paramos de orar. Estamos ejercitando, estamos practicando la salvación, pero en forma física. Yo paro de trabajar y entro al sábado. Y el sábado es la celebración de que Dios ha proveído todo para mi salvación, que Él es el que me santifica, Él es el que dio el cordero, Él es el que ha proveído todo. Sí, miren, cuando Cristo murió dijo: hecho está. ¿Qué quiere decir eso? Lo acabé todo. Ya terminé con todo. ¿Y qué hizo después de eso? Descansó el sábado. Exactamente el mismo orden del principio.
Él termina las obras de nuestra salvación. ¿Y qué hace? Descansa el sábado, porque el sábado es la celebración, que Dios lo ha culminado todo. Nuestra salvación, Dios ya lo culminó todo. Tú no puedes añadir nada a lo que Dios ha hecho. Y ahora entonces tú descansas en Él como celebración de que Dios lo ha proveído todo. Y luego entonces el día se pone la puesta del sol y tú vas a cooperar con Dios en tu salvación. No como que tú por tus obras te la ganas, sino que simplemente cooperas para recibir lo que Dios te ha dado. Dios ya te dio la naranja. Está ahí en el arbolito. ¿Qué tienes que hacer tú? Anda y sácala, pues. Pero Dios ya te la otorgó. Dios ya te dio la lechuga. ¿Qué tienes que hacer? Anda y plántala. Échale agüita, riégala, crece. ¿Y después qué tienes que hacer? Sácala y cómetela. Es lo mismo, Dios ya nos ha otorgado todo. ¿Qué hacemos? Tenemos que recibirlo de la mano de Dios y cooperar con Él en la transformación de nuestro carácter. Esa lección es del sábado, es la lección sabática. Y saben ustedes que la semana se encuentra entre dos sábados. ¿Ustedes se han dado cuenta de eso en el mandamiento? Miren, Génesis 20. La semana se encuentra entre dos sábados. La semana es un sándwich entre dos sábados. En otras palabras, el sábado se vive de sábado a sábado. Miren, Éxodo 20 dice, versículo 8. Acuérdate del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás todas tus obras, más el séptimo día es sábado glorioso tuyo. Se fijan que hay 2 sábados y una semana. Qué lindo, ¿no? Y los judíos sabían esto. Ellos se llamaban, los días de la semana eran nombrados de acuerdo al sábado. El domingo era el primero del sábado. El lunes el segundo del sábado, tercero del sábado, cuarto del sábado, quinto del sábado y el día sexto, preparación para el sábado. Entonces, toda la semana era entre 2 sábados. Entonces, la semana, lo que el sábado a ti te enseña, tú tienes que vivirlo en la semana, pues. El evangelio hemos de vivirlo día a día, hemos de descansar nosotros en Cristo Jesús, venir a Él todos los días, a dejarle nuestros pesos a sus pies. La invitación de Jesús, venid a mí todos los que estáis cargados y turbados, que yo os haré descansar, es la invitación sabática. Es lo que el sábado anhela enseñarnos. Es lo que el sábado busca enseñarnos. Es el aprender a ser justificados, a tener la justicia de Cristo. ¿Cómo se recibe esa justicia? Descansando en Jesús, pues. Y cuando tú entras a Jesús y eres justificado, ¿qué te da el Señor? Cuando Adán y Eva entraron a la experiencia del sábado, ¿qué les dio el Señor? Les dio todo el mundo. Todo fue de ellos. Todo lo que Dios había terminado, Dios se lo otorgó como regalo. Es lo mismo con nosotros. Muy bien, vamos a ver. Vamos a Deuteronomio 5:15. ¿Qué más nos enseña el sábado? Deuteronomio 5:15. Ya estamos por terminar, ya se nos fue la hora. Deuteronomio 5:15. Deuteronomio 5 es la repetición de la ley. Pero es la repetición de la ley en contexto de la experiencia de Israel. Y el versículo 15 dice, leamos desde el versículo 12. Guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Ninguna obra harás, ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Y luego dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por la cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. ¿Cuál es la razón por la cual Israel tenía que guardar el sábado? En Éxodo es porque Dios es el creador. Es porque fuimos creados por Dios, hemos de guardar el sábado. Aquí, Israel debía de guardar el sábado porque ellos habían sido esclavos en Egipto. Y ahora Dios los había redimido y eran libres. Entonces el sábado nos enseña que tú y yo
hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. Egipto es símbolo del pecado en el Antiguo Testamento. Y es Dios nuestro libertador. Entonces el sábado nos enseña que ya no somos más esclavos del pecado. La base de la santificación. ¿Por qué? Porque Dios nos ha justificado. Al justificarnos, hemos llegado a ser hijos de Él y nos ha librado, ha roto las esposas que Satanás había puesto en nuestras manos y pies para llevarnos cautivos al pecado. No podíamos nosotros libertarnos, pero a través de la justificación el Señor ha roto aquello y hemos llegado a ser hijos de Él y somos libres del control del pecado. Eso es otro mensaje sabático. Que somos libres, somos hijos de Dios. Es por eso que en la Biblia tan solo los hijos de Dios pueden guardar el sábado, porque es una señal de que somos hijos de Dios. Vengan a Jeremías 17. Jeremías 17. 21 al 22. Dice, así ha dicho Jehová, guardaos de vuestra vida, por vuestra vida, de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo como mandé a vuestros padres. ¿Qué está enseñando el Señor aquí? Que no debemos llevar cargas el día de reposo. Pero ¿cuál es la lección espiritual? Venid a mí todos los que estáis cargados y turbados. Así que el Señor desea que no llevemos preocupaciones, no tan solo el día sábado, pero cuando el día sábado llega, recuérdense, es el gran maestro que nos enseña cómo ser salvos. Entonces el día sábado, al entrar al día sábado, nosotros deberíamos investigar nuestra vida. ¿He estado tratando de ganarme la salvación? ¿Estoy confiando en mí? Es una pregunta que debemos hacernos. He llevado preocupaciones, ansiedades, estoy preocupado, ando amargado, ando cabizbajo. No puedes entrar al sábado llevando cargas, físicamente y espiritualmente. Pero espiritualmente la lección del sábado se extiende ¿a dónde? A toda la semana. Porque el sábado, en la semana, es el sándwich de los dos sábados. Entonces, lo que el sábado me enseña, yo lo llevo a toda la semana. Y entonces ahora en la semana el cristiano no debe estar preocupado. Es por eso que Jesús dice que no hemos de preocuparnos. Esa es lección sabática, ¿saben ustedes? Miren, vengan al libro de Mateo. No debemos estar ansiosos. Mateo capítulo 7 me parece que es, lo voy a buscar. No, el capítulo 6, versículo 25 en adelante. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Aquí se encuentran los pesos que no hemos de llevar. Pero si estás preocupado por tu salud, si estás preocupado por tus finanzas, si estás preocupado por tu familia, y en la semana te preocupaste, te volviste ansioso, cuando llegas al sábado, antes que el sol se ponga, el día viernes, hemos de poner en práctica y decir, Señor, perdóname, y debes dejarle los pesos a sus pies. Eso debemos hacerlo todos los días. Pero si te olvidaste o si te volviste legalista durante la semana, que es lo más fácil, lo más fácil es ser legalista porque es natural para la carne y comienzas a pensar en ti, estás preocupado de tu salvación y te crees que nunca voy a llegar allá y comienzas a tratar y tú estás tratando de ganarte la salvación. Cuando llega el sábado debieras centrarte. ¿Saben ustedes que los que guardan el sábado pueden ser legalistas tan solo por 6 días? Lo máximo que les dura. Si realmente guardáramos el sábado, si realmente lo guardáramos cuando llega la hora de la puesta del sol, tenemos que investigarnos, porque no podemos entrar al sábado llevando mis propias obras, no puedo entrar al sábado cargado con pesos. He de dejar los pesos y mis obras afuera del sábado. Entonces, a un adventista del séptimo día el legalismo le dura tan solo 6 días. Pero si la semana es el sándwich de los 2 sábados, entonces, eventualmente vamos a aprender a no ser legalistas, porque el sábado nos enseña.
nos enseña diariamente. El domingo llega y uno se pregunta, bueno, ¿qué me enseñó el sábado? El lunes llega, ¿qué me enseñó el sábado? El martes, ¿qué me enseñó el sábado? Vamos mirando al sábado, el jueves vamos mirando, y el viernes llega, ¡ah! Viene el sábado, ¿qué tengo que hacer para estar listo para este sábado? Entonces vivimos la semana entre los dos sábados. Y sería imposible para que el pueblo de Dios se olvidara de Dios o se olvidara de Cristo si realmente guardáramos el sábado. Y seríamos el pueblo más feliz en la tierra. ¿No les parece? Amén. Seríamos el pueblo más feliz en la tierra si realmente guardáramos el sábado, no tendríamos preocupación alguna. Seríamos buenos obreros, obreros honestos, obreros que trabajaran lo mejor. ¿Saben ustedes que en países de las islas, los mejores obreros son adventistas del séptimo día? Hay presidentes, ocupan los puestos más altos en el gobierno. ¿Por qué? Porque son responsables, porque han sido enseñados a trabajar duro como adventistas. No toman, llegan sobrios a su obra, a su trabajo el día lunes, son honestos, no roban, buenos obreros. Y eso es enseñanza sabática, pues. Bueno, se nos acabó el tiempo, terminamos el estudio la próxima semana. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? Entonces hemos de arrepentirnos y hemos de entrar a la experiencia sabática. La experiencia sabática es entrar en el descanso divino, que es el propósito de la ley. Llevarnos a escondernos en Cristo. Y el sábado es la lección práctica, pues. Entonces comiencen a hacerlo. Comiencen a hacerlo. El Señor no nos juzga por lo que no sabemos. Pero Dios no puede llevarse a un pueblo, ni tampoco puede permitir que venga la última crisis cuando tiene un pueblo que no entiende el sábado. Encuentro maravilloso. Hermano, si nosotros aprendiéramos a guardar el sábado así, el día sábado sería una celebración, sería el día más lindo de la semana. Dejaríamos de andar cargando pesos, los niños les encantaría el sábado, sería el día más lindo, nuestros cultos serían maravillosos, los sábados de tarde serían preciosos, si realmente aprendiéramos a hacer el sábado el día que se levanta pesos. El día que se visita a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a los enfermos. Y luego eso se lleva durante la semana, pues. Lo que se aprende el sábado se tiene que llevar durante la semana. Los hogares serían felices, habría amor porque estamos siendo santificados. El sábado nos enseñó lo que significa ser santificados. ¿Qué es? Es descansar completamente en Cristo. Él estar muerto al yo, para que Dios haga su labor. Sí, mire, ¿cómo guardó Jesús el sábado? Pero muerto. Había muerto totalmente a sí mismo. Y eso es la lección más grande del sábado, que para ser cristianos nosotros hemos de morir a nosotros mismos. No debe haber nada en ti. Así que el sábado, si uno lo entiende, tú tienes el evangelio en una perla. Y al ver los versículos, si los grabas en tu mente, cuando nos quiten la Biblia, nadie te puede quitar el evangelio y el entendimiento profundo del evangelio porque Dios te ha dado el sábado. Por eso Satanás odia el sábado, porque le enseña al ser humano que somos hijos de Dios, nos enseña que somos príncipes, nos enseña de que Dios va a restaurar su imagen en nosotros, nos enseña cómo descansar en Cristo Jesús, nos enseña que todo nos pertenece a nosotros, nos enseña todo está incluido en el sábado, es por eso que es el sello. Y si Satanás saca eso, destruye la ley, destruye el evangelio, porque ya la ley no tiene más evangelio, por lo tanto se vuelve algo totalmente legalista. Satanás desea que los adventistas sean obedientes por sus propias fuerzas, porque eso es su principio. Cuando nosotros estamos tratando de ser obedientes, mordiendo los dientes y tratando duro, yo tengo que ser perfecto, y mientras más perfecto soy, más feo me pongo, eso es lo que Satanás desea, pues. Eso es lo que Satanás desea. Él desea tener, ¿cómo se llama? Gente que son obedientes, pero no son como Jesús. La verdadera obediencia es la obediencia de amor. Y el sábado nos enseña que para esa obediencia tenemos que Dios debe ser nuestro Dios. Una relación íntima con Dios.
Es por eso que Adán y Eva, Dios, ¿qué fue lo que hizo con ellos el sábado? Pasó el sábado entero con ellos. Y al final del día, cuando Dios les había mostrado qué hacer el día sábado, Él santificó el día. Al final del día les dice, este día es santo. De ahora en adelante ustedes lo guardan santo. Dios no les forzó a guardar el sábado. Dios les mostró la hermosura del sábado y luego lo santificó para ellos. Es lindo, porque Dios no fuerza, ¿vio? Dios los invita, dice, pasemos el día juntos. ¿Y qué habrán hecho ese día? No había preocupación, me imagino, caminando por los ríos y riéndose, abrazándose. Dios es un Dios cariñoso, jugando con ellos, hablándoles del futuro, de cómo iba a hacer todas las cosas. Dios hablándoles el corazón. Pasaron el día con su papito, si Dios era su papito. Un día maravilloso. Y al final Dios les dice, ok, niños, de ahora en adelante, este sábado, este día quiero que lo tengan como un día santo. No, pero claro, el día que Dios venía especialmente a pasar todo el día con ellos. Lo lindo del sábado es que le da descanso a la dueña de casa. Entonces, es por eso de que Dios prohíbe el cocinar el sábado, porque le da descanso a la dueña de casa. Incluso los esclavos tenían que tener descanso el día sábado. Los animales habían de descansar el día sábado. Toda la naturaleza encuentra su descanso el día sábado. Ahora, en cuanto a lavar platos y eso, yo pienso que eso queda a disposición personal. Si, por ejemplo, no se van a lavar los platos, entonces debieran hacerse algo para que la casa todavía se vea ordenada, porque a los ángeles no les gusta entrar en lugares desordenados y sucios. Sí, eso, Entonces, por eso lo digo, pues yo también tengo ese conocimiento, al Señor le gusta el orden, la limpieza. claro, pero, Entonces, pero está lo otro que muchas veces las hermanas, por tratar de mantener la casa limpia, se pasan el día sábado limpiando. Entonces ese es el otro extremo. Debemos, si se lavan los platos, que se laven, como se llama, rápido y se pongan y no se gaste la tarde lavando y limpiando la cocina y eso. Si no se van a lavar los platos, entonces a lo mejor se podrían poner en algo con agua para que no le llegue la hormiga y ponerlos en una otra pieza o afuerita hasta que el sábado llegue y se vaya y se lavan los platos. No debemos disputar por detalles pequeños que no, como se llama, no... De otra manera se destruye la hermosura del sábado discutiendo si se debe hacer o no se debe hacer. Pero los dos extremos son incorrectos. Si la casa está sucia, deshecha y todo eso, entonces no debe ser el propósito, pero tampoco debe pasarse el día sábado limpiando para tratar de mantener la casa limpia y ordenada. O durmiendo. El sábado no es un día de inactividad. El sábado es un día en el cual debemos dedicarnos a la familia. Si hay niños, especialmente si hay niños pequeños, el día sábado se debe hacer hermoso para ellos, sacarlos a caminar, sacarlos a jugar al bosque, hacer cosas lindas, para que el niño vea el sábado como algo que, viene el sábado, el papá va a jugar con nosotros. Vamos a poder salir a andar en bicicleta, vamos a ir al bosque, vamos a hacer cosas distintas que no se hacen durante la semana. Por eso no jugamos a la pelota o el básquetbol durante el sábado, por el hecho de que es algo que se hace en forma común. Es hacer cosas especiales que los niños no hacen durante la semana para que ellos asocien el sábado con lo lindo cuando son pequeñitos. Aquí comenzamos el sábado cantando. Cantamos por una hora, media hora, una hora, mi hijo toca el violín, luego oramos y luego tenemos una cena. Tenemos una cena especial que mi esposa ha preparado. La cena es más especial, ponemos la mesa bonita y pasamos, ¿cómo se llama? Comiendo hasta tarde, hasta irnos a acostar. Reímos, hablamos de la semana. Luego el día sábado, en la mañana, como yo soy pastor, los sábados para mí son bastante ocupados por lo general. Entonces es distinto, yo no tengo la oportunidad muchos sábados de salir. Si podemos, salimos a caminar al parque, pasamos la tarde caminando, vamos a visitar a alguien familiar o como se llama, a alguien que necesite visitas, los visitamos, estamos con ellos. Y luego el cierre del sábado también, si estamos en casa, mi esposa se sienta en el piano y cantamos, alabamos a Dios y luego cerramos el sábado.
cuando hay niños hay que tener cuidado de hacer de las reglas algo tan duro que los niños van a aprender a odiar el sábado. Hemos de implementar simples reglas el sábado, que los niños entiendan de que el sábado es especial, porque si no se ponen reglas que hagan el sábado distinto, entonces el niño no entiende que el sábado es especial. Entonces se apaga la televisión y se le dice al niño, hoy vamos a, bueno, si está lloviendo, hoy día vamos a ver películas especiales, que son películas de sábado. Y yo cuando era niño éramos súper pobres, pero mi mamá me tenía un par de zapatos para el sábado y yo soñaba que viniera el sábado para ponerme los zapatos, porque podía usar ese par de zapatos tan solo el día sábado. Entonces, cositas así que hagan al niño tener un postre especial el sábado y cosas así, que el niño se dé cuenta de que el día sábado es especial. Es que tú tienes que entender de que el niño no tiene la capacidad nuestra de concentración, no tiene tampoco la capacidad nuestra de entender la profundidad de las cosas. Eso se va enseñando al niño a medida va creciendo. Entonces tiene que haber momentos, por eso la iglesia está la escuela sabática, donde al niño se le enseña. Pero si tú pasas el día tratando de enseñarle cosas, el niño va a encontrar el sábado aburridísimo y no va a querer nada. Ahora, si haces el sábado un día de disciplina, el niño va a odiar el sábado. Entonces, el sábado tiene que ser un día de felicidad. Es lo mejor. Mira, mis hijos aprendieron la música, porque mis hijas tocan el piano, mi hijo el violín. Lo aprendieron por un método que se llama Suzuki. Y el método Suzuki les enseña a los niños lo mismo que el método tradicional les enseña, pero a través de juegos. Y los profesores nunca le dicen que no al niño. Cuando quieren que está haciendo algo equivocado, le enseñan lo correcto sin una disciplina dura. Es opuesto al sistema tradicional. Entonces, en el sistema tradicional, los niños aprenden a odiar el instrumento y son pocos los que salen buenos tocando los instrumentos. En el método Suzuki, el niño se enamora del instrumento y lo aprende a tocar sin tener la presión de que como él lo están enseñando. Es un juego, es todo a través de juego y todo eso. Es muy lindo el sistema. Mi hijo ahora toca el violín, toca muy, muy lindo. Él comenzó a los 4 años de edad. Entonces, nosotros debemos usar la misma sabiduría con el niño. Al niño tenemos que inculcarle el respeto, el amor al sábado a través de la felicidad. No quiere decir que tú vas a violar el sábado, pero el preparar la comida más linda, que el día esté lindo, que el niño saque su ropa especial. Que yo, por ejemplo, cuando entraba el sábado, cuando los niños eran pequeños, entrábamos el sábado y mi esposa hacía siempre la cena especial, linda, postre, el mantel puesto, comíamos, y luego yo jugaba con ellos. Y ellos esperaban eso, ya no, a la hora que la cena se acabara, porque era el único día que podía jugar, porque cuando era niño yo estaba estudiando y en las noches yo tenía que trabajar. Entonces, trabajaba en la noche, llegaba a la casa como a las 11, ellos ya estaban durmiendo, los veía durante el día, pero entonces el sábado era el día de jugar. Y a ellos les encantaba aquello, jugábamos a ellos, se subían arriba mío, a las luchas, jugábamos, era todo jugar. Y luego jugamos hasta que ellos se iban a acostar. Entonces, si podemos hacer del sábado el día especial, hermoso, lindo, pero que ellos lo entiendan a través de la felicidad. El día sábado es el día más feliz. Si el niño puede ver eso, entonces va a mantener el sábado como un legado. A medida van creciendo, van a seguir viendo el sábado como especial, como feliz, pero van a ir entendiendo otros aspectos del sábado, que van más allá de lo superfluo que se les enseña cuando son pequeñitos. Y las lecciones espirituales se les van entregando a ellos a medida las van pudiendo absorber. Si vuelves el sábado como un día de nos, el niño lo va a rechazar. Si lo vuelves como el día de disciplina, lo va a rechazar. Por eso trata de hacer del sábado el día más lindo de la semana. Entonces estoy fregado, Paz. Sí, lo estaba haciendo mal. No está fregado, gracias a Dios que está dispuesto a cambiar. Los niños son chicos. Mira, los niños pequeños, ellos perdonan tan rápidamente y están dispuestos a olvidarse de todo, rápidamente, así, ¡pum! Entonces, hace cambios y no les digas, bueno, niños, de ahora en adelante vamos a cambiar y vamos a hacer el sábado distinto. No, haz los cambios nomás y comienza a implementar cositas y todo eso y que los niños se vayan dando cuenta que, y esto se está volviendo lindo.
el asegurarte que estás en Cristo y que no le estás quitando lo que a Cristo le pertenece. A Cristo Jesús le pertenecen tus pecados y tus pesos. Legalmente le pertenecen a Él. Si tú se los quitaste, el día viernes se los tienes que devolver. Entonces el sábado lo demanda. Si tú no lo haces, entonces entras al sábado como ladrón. Entonces eso es simple, es el investigarse la vida. El ver, Señor, he estado yo tratando de hacerlo por mí mismo, he estado confiando en mí. El mirarse así, el que soy tan malo, que nunca lo voy a alcanzar, que no soy bueno para nada, eso es como se llama legalismo, es parte de la religión del yo. Saca tus ojos de ti, ponlos en Cristo Jesús y que Él sea tu confianza, que Él es tu todo. Eso es la lección del sábado. Cristo Jesús es nuestro sábado. Él es nuestro descanso. Muy bien, ¿qué les parece si oramos, hermanos? Y terminamos. Padre maravilloso, te agradecemos por darnos tu ley. Y al ver, Señor, la hermosura de ella, podemos decir cuán maravillosa es tu ley, Señor. Es más dulce que la ley, que la miel. Es más preciosa que el oro y la plata, Padre. Y al ver la hermosura del sábado, Señor, quedamos sorprendidos de cuán maravilloso eres y te agradecemos por darnos, Señor, tan linda experiencia. Enséñanos, Padre, a practicar el sábado en forma espiritual, a vivir, Señor, los principios y las lecciones que tu día nos enseña durante la semana y a regocijarnos cada sábado, Señor, en la gran realidad de que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro libertador, nuestro salvador, el que nos santifica, nos justifica, el que ha dado todo y ha preparado todo lo necesario para que nosotros seamos salvos. Gracias, Señor. Haz que como pueblo aprendamos, Señor, a sacar nuestros ojos de nosotros mismos y a ponerlos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En Jesús lo pedimos. Amén.